¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy su amigo Juan Manuel Villaseñor y esto es Escribir con Luz. Centro Médico del Ojo, TH360 Studio, presenta. Antes que comencemos con la presentación de nuestro invitado de este episodio, quiero agradecerle a todos de todo corazón, a la gente que me ha escrito, me ha hablado por teléfono, para desearnos mucho éxito en este proyecto. Gracias de corazón y todas las sugerencias son bien recibidas. Amigos, hoy tenemos en Escribir con Luz a un fotógrafo, la verdad, y para mí con un trabajo increíble. Es independiente, es un periodista visual con sede en México, pero radica en la ciudad de Veracruz y se ha especializado muchísimo él en toda su carrera en cubrir los derechos humanos, la migración y la infancia en América Latina. Para felicidad de todos los fotoperiodistas en México y en lo personal, estamos muy contentos porque este año ha sido galardonado con el premio Pulitzer, amigos, en la categoría de fotografía y reportaje, en un trabajo colectivo que hicieron con fotógrafos de la agencia AP. Además, él es una persona que ha ganado premios en otros géneros, en la categoría Noticia Única, en Poi Latam. Anteriormente, en el 17 y el 19, también fue galardonado con un premio que se llama el Premio Iberoamericano Gabriel García Márquez. Ha sido reconocido en su estado, Veracruz, donde es natal él y ahí radica, él ha hecho 4 veces recibido el Premio Estatal de Fotografía Periodística en Veracruz. Sus publicaciones abarcan en muchísimos medios de gran renombre mundial: Washington Post, El Guardián, el New York Times, National Geographic, Le Monde, en fin, en un sinfín de medios internacionales y revistas nacionales también. Él, junto con otro grupo de fotoperiodistas de Veracruz, se dieron la tarea de fundar el Festival de Fotografía Mirar Distinto. Sus fotografías de él y de sus compañeros de Veracruz, de sus colegas, han sido exhibidas en muchas partes del mundo, en Nueva York, Alemania, Argentina, Noruega y Países Bajos, Ecuador, Chile. Él, aparte, es autor de un libro que se llama Testigo de la Violencia, editado por Juan Pablos Editores en el 2018. Hoy, Escribir con Luz, tenemos el honor y el gusto de tener como invitado a un fotoperiodista mexicano y, como les comentaba al principio, ganador de un Pulitzer este año en la categoría de fotoreportaje. Él, amigos, y a todos los que comienzan en esta profesión, él de niño también, como todos, muchos de nosotros soñábamos con ser fotógrafos de prensa. Él también lo hacía, dibujaba en sus hojas de papel imágenes, hasta un chaleco le mandaban a hacer sus padres para que él con su cámara de juguete jugara a ser fotoperiodista. La verdad, hoy tenemos a una persona que, créanmelo, en lo personal admiro mucho y que hace más de 16 años se dedicó a fotografiar a todo lo que era la migración y a todo lo que sucede en su entorno, en su natal Veracruz y en parte de México. Hoy, amigos, en Escribir con Luz, tenemos al señor fotógrafo, periodista veracruzano, Félix Márquez. Mi estimado Félix Márquez, me da muchísimo gusto que estés con nosotros en este podcast de Escribir con Luz, y más que nada, pues bien contento, al fin mexicanos, me da muchísimo gusto por lo que estás viviendo hoy en día con ese premio maravilloso. La verdad, te felicito, nos sentimos muy honrados todos los mexicanos fotoperiodistas de que estés en esa lista, igual que todos los demás magníficos fotógrafos del AP, amigos míos, la mayoría, y que estés en esa lista. La verdad que, pues yo estoy muy contento y más contento que estés aquí con nosotros en este podcast, Escribir con Luz. Eres el primer fotoperiodista que vamos a entrevistar. Y pues la verdad te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Yo sé que tienes muchísima dinámica todavía. Y pues bueno, aquí estamos, Félix. Bienvenido a Escribir con Luz. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Villa, primero por abrirme las puertas de este podcast y por el interés en mi trabajo. Estoy muy emocionado, ¿no? Es, es el esfuerzo, es la dedicación, es el tiempo que he estado cubriendo estos temas lo que me ha llevado pues al galardón que hoy estamos festejando. Así que me siento muy emocionado por mí, por mis amigos, por la gente que me ha ayudado en esta carrera y feliz
feliz de estar aquí compartiendo contigo también. Muchísimas gracias. Oye, Félix, pues la verdad, tu historia, la verdad es una historia muy fregona, pues, ¿cómo te diré? Has pasado tiempos también difíciles, así como ahora sí en este momento estamos a todo dar, pero también has tenido épocas muy complicadas, en lo personal, y es admirable, admirable muchísimo tu carrera, y vaya, pues, ¿qué te puedo decir? Pues que le sigamos echando para adelante, está tu situación en este momento para arriba, y me da mucho gusto. Félix, te quería comentar, preguntar algo. ¿Desde cómo nació para ti la fotografía? ¿En qué año tuviste tu primera cámara en tus manos? Por ahí leí algo que desde niño dibujabas en hojas de papel. O sea, eso me interesa mucho que nos compartieras, por favor. Claro, bueno, mira, en mi casa, perdón, siempre hubo cámaras. Mi papá es médico, sin embargo, siempre se aficionó por la fotografía y estaba muy relacionado con la imagen desde pequeño. Yo en tercero de primaria, por ejemplo, hice un periódico, tenía mis reporteros, mis corresponsales que hacían de deportes, que hacían de nota roja, etcétera. Y me entusiasmó tanto que lo llevé a la práctica profesional. Sin embargo, pues anécdotas de niño hay un montón, ¿no? Por ejemplo, una vez que me mandé a hacer un chaleco de estos kaki como de reportero, donde guardaba mi cámara. De hecho, Qué padre. lo podemos mostrar, ¿no? Porque lo encontramos y le tomé una foto. Y son historias que siempre me quedaron marcadas y que ahora con este premio pues las retomé, ¿no? Y dije, ok, el camino empezó desde que yo era un niño, ¿no? Cómo lo fui forjando hasta lo que soy ahora y creo que pues con ayuda de mis papás, de mi familia, pues hoy soy quien soy, ¿no? Sí, fíjate que qué padre, o sea, que hayas nacido ya con la idea de ser fotógrafo de prensa. Tu familia ha sido un gran apoyo, ¿verdad, Félix? Tu señor padre y tu madre. Así es, ambos han sido como impulsores de la carrera, pero no solo eso, sino también, pues desde que te enseñan los valores, las Claro, ideas, la forma en que tú te manejas como una persona, pues eso ha ayudado muchísimo a que yo tenga pues conexiones cercanas a la gente que fotografío, ¿no? Y bueno, eso se lo debo pues a la manera en la que crecí. claro. Tus papás, ¿cómo se llaman, Félix? Mi papá se llama Félix también y Ah, Araceli. mira. Sí. ¿Y Sí. él de qué profesión es? ¿Qué carrera Ambos tiene? son, ambos son médicos, ambos son Tu mamá médicos. también? Sí, Ah, mira ambos. qué interesante. Sí, y mi papá pues desarrolló la afición, no sé de dónde, creo que, bueno, es un gran aficionado a los libros, entonces también compraba libros de fotografía y de ahí se empezó a comprar sus primeras cámaras. Disculpa que está aquí mi perro también. Quiere salir en la entrevista. Ah, pero no, sí que parezca también, sácalo. ¿Qué te iba a decir? Oye, pues qué padre historia, ¿no? De eso que nos cuentas que desde niño traías ya, pues, la intuición en la sangre de ser fotoperiodista. Yo sé que ha sido un camino difícil. ¿Cuál fue tu primer medio, de comunicación en el que trabajaste, Félix? Sí, fue en el 2007, 2008 más o menos, y trabajé para la Agencia Veracruzana de Comunicación, que es como la agencia de noticias más importante del estado. Ok, Veracruz es un estado muy grande, ¿no? Es un pequeño país incrustado en México, somos 8 millones de habitantes. Entonces, el trabajar para esa agencia como mi primer medio, pues fue una gran motivación, ¿no? Y aparte, con maestros pues admirables, ¿no? Horacio Zamora, quien fue quien me llevó al fotoperiodismo, pero también está Miguel Ángel López Solana, que trabajaba para Notiver y también para la agencia, y pues indudablemente Oscar Martínez, que era el jefe de fotografía de la agencia, pero también pues mis compañeros con los que compartía la calle, ¿no? Jair Ceballos, que aún seguimos trabajando juntos, Ali Marín, Coral Carballo, Rubén Espinosa, quien fue asesinado en Ciudad de México, claro. eh, Sergio Hernández, etcétera, ¿no? Pues al final con ellos crecí, con ellos pues forjamos el camino conjunto, ¿no? A lo que somos ahora. Sí, pues yo creo que Veracruz también, como otros estados, así como Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz ha sido una tierra de grandes fotoperiodistas.
fotógrafos también de muy buen nivel. Y pues tus maestros, los que mencionas, qué bueno que siempre los recuerdes, porque eso habla bien de un fotógrafo de prensa, que nunca olvidar los orígenes y no perder la humildad, como en tu caso, la verdad que eso habla muy bien de tu persona. Y pues bueno, quería comentarte que vamos el tema un poquito de que en otras épocas el Veracruz de antes, que era una ciudad apacible, de folclore, hermosa, como sigue siéndolo, de repente, como en todo el país, se fue calentando, calentando, calentando. ¿Y cómo ha sido para los fotógrafos, de por decir en tu caso, cómo enfrentaron ese cambio de estar aquí en tranquilidad como estábamos en todo el país a los tiempos que vivimos en las últimas décadas? ¿Cómo llegó a ustedes, para los fotoperiodistas de prensa y en tu caso, ese cambio a empezar a cubrir otro tipo de historias, ya con más riesgos? ¿Cómo lo recibieron ustedes ese cambio? Pues bien duro, fíjate, yo empecé fotografiando conciertos, ¿no? A mí me gustaba mucho la música, me gustaba el arte, hacía cosas en la calle, etcétera, y pues como joven explorando la fotografía, pues siempre te vas a los conciertos, a los barridos, a la vida cotidiana, a mí me encantaba. Sin embargo, cuando empiezo mi labor como fotoperiodista en segundo semestre de la carrera de la universidad, llega la violencia y nos toca la puerta, ¿no? Ya no nos podíamos hacer de lado a lo que estaba ocurriendo, ya no podía voltear a otro lado y Claro, fotografiar otra cosa. Definitivamente, pues la violencia estaba ahí presente en todos los rincones del estado de Veracruz y yo lo veía pues afuera de la casa, ¿no? Enfrente, en la calle, un ejecutado o luego una gran balacera a lo largo del centro histórico de Veracruz, ¿no? Con explosiones, bazucas, etcétera, ¿no? Una amenaza de bomba en la universidad y llega el ejército. Entonces, yo no me podía tapar los ojos, ¿no? Y empecé claro, a fotografiar eso. Lo hice durante 10 años de manera constante para la Agencia Veracruzana de Comunicación, pero también para Notiver. Y en un momento cuando la situación escaló para la Agencia Nacional Cuarto Oscuro, con la que trabajé 8 años y que también fue una gran escuela para mí. Y claro, fue en claro. 2011 que yo entro a la agencia de noticias AP como stringer y pues todavía me mantengo ahí 13 años después. Excelente. Y ahí fue cuando vino la época crítica y es cuando empezaste a documentar historias, difíciles, ¿no? Así es. Bueno, fue cuando empecé a cubrir, digamos, de lleno la violencia, pero también las consecuencias de la violencia propia, no solo la sangre, ¿no? Las consecuencias y el origen. Eh, Después de 10 años y tras una recopilación de todo mi archivo, hice un libro que se llama Testigo de la Violencia, Ok, que es una investigación también de la doctora Celia del Palacio y están mis fotografías pues capituladas en tres, ¿no? La primera es pues desde el origen, que es básicamente esta violencia que no es la sangre, ¿no? Que no es lo físico, sino lo estructural, ¿no? Desde la marginación en la Sierra de Songolica, ¿no? En uno de los municipios más pobres de México, la violencia en contra de los infantes, ¿no? Que dejan encadenados en su casa porque los familiares o tienen que trabajar o también se despreocupan de ellos y los abandonan, o, o la violencia que ejerce la policía, digamos, cotidianamente en estas revisiones de rutina. Y luego pasamos a la batalla por Veracruz, que es, pues, las imágenes crudas, sangrientas, claro. fuertes, donde ahí en este capítulo también incluyo dos retratos, uno del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, priista, que a partir en su mandato inicia toda esta, digamos, esta ola escalada de violencia, a su vez en el mismo sexenio que Felipe Calderón y pues esta mal llamada eh, o mal intencionada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que Claro. ustedes vivieron mucho también en Nuevo León. Sí, un poco también nos Y tocó. así es. Y ya el último capítulo, pues, es la resiliencia de estas personas y las consecuencias, a su vez, que ha desatado la violencia, ¿no? Y que una de ellas, pues, es la organización popular, que eso a mí me interesaba ponerlo a lo último porque no quería que mi libro fuera un libro que choqueara, ¿no? Que paralizara, sino un libro que también
tomara una postura y generara una conversación. Y en eso es donde se publican pues las fotos de grupos de autodefensa a lo largo del estado de Veracruz, que se organizan para hacerle frente a la delincuencia, o también pues las madres buscadoras que con amor y valentía pues van a las fosas como la de Claro. Colinas de Santa Fe, que son fosas pues muy, muy grandes, ¿no? No sé si ahora continúa todavía ese registro, pero en su momento la fosa más grande de América Latina con 300 personas enterradas Híjole, en muy cerca, a 15 minutos de donde estamos haciendo esta entrevista. híjole. Oye, Félix, fíjate que te quiero hacer una pregunta. Yo en mis tiempos también estuve colaborando un tiempo en la AP con Darío López cuando era el editorial y me pasó a mí un caso en lo personal que te lo quiero compartir para hacerte la siguiente pregunta. A mí un día se mete uno tanto como fue periodista, así como lo hiciste tú, así estuve yo metido, cubriendo todos los días, pasaban cosas, y habría que andar siempre en la frontera o ahí mismo, aquí mismo en la ciudad de Monterrey, cubriendo ese tipo de historias. Ujú, Llegó un momento que un día me hablan por teléfono, Félix, y me dicen, oye, pues tu esposa, sabemos dónde vives, cuántos niños tienes, si no te sales de este rollo, compadre, ahí mismo frente a tu familia te vamos a dar piso. ujú. En tu caso, Félix, ¿cómo ha sido tu vida en cuestión de así de inseguridad? ¿Cómo has sobrellevado tú esa situación? Porque solamente la gente que hemos estado metidos en esos cuentos entendemos un poco con todo lo que me estás contando, narrando. Pues vaya que has estado metido de lleno, ahora sí que como decimos, bien, bien entrado en el tema y manteniéndote firme tu convicción de informar, de comunicar. En lo personal, ¿no has tenido ningún problema de ese tipo, Félix? Sí, pues sí, 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 he tenido varias situaciones como de riesgo, ¿no? Llevo una bitácora bastante extensa sobre situaciones de riesgo. Desde, yo creo, 2013 fue la primera vez, bueno, la primera vez fue 2011 que yo me sentí pues muy vulnerado al momento en que asesinan a Misael López Velasco, Sí, hombre, sí, López Solana y su padre Miguel Ángel López Velasco. sí, lamentable también. Eh, Compañeros míos, en ese momento mi jefe en el periódico Notiver, yo colaboraba con ellos, Miguel Ángel y Misael, su hijo, Claro, un amigo mío de la edad, ¿no? Y ahí es donde uno siente pues esta sensación de desamparo y de vulnerabilidad, ¿no? Y fue en 2013 que es la primera vez que yo me enfrento a una amenaza directa y fue una amenaza del secretario de Seguridad Pública en ese momento, de Javier Duarte. claro, Mm, Después de que yo hice unas fotos de estas que te estoy mencionando sobre las autodefensas, pues lo entrevistan y le preguntan que qué va a pasar con estas personas que están armadas y él dice que al que van a meter a la cárcel es al fotógrafo, ah, básicamente por él insinuar que yo había prácticamente dado las armas, ¿no? En un estado como Veracruz, donde pues obviamente todo se maquillaba, todo se ocultaba, pues una declaración así era decirla muy fácil y no pasaba absolutamente nada. Pero para mi seguridad pues representó bastante, ¿no? Y me claro, tuve que ir a Ciudad de México por un tiempo, gracias a la organización Artículo 19, para tomar acciones jurídicas. Estuve ahí unos momentos y de ahí regresé. Posteriormente, bueno, una serie de incidentes que los contabilizo en esta bitácora, pero pues de los que me acuerdo, ingresaron claro, a la casa, robaron teléfonos, computadoras. claro, eh, claro, Posteriormente, en 2000, bueno, la ola de violencia contra los periodistas continuó. Ese sexenio hubo más de 20 periodistas asesinados con Javier Duarte, ¿no? Hay que reconocerlo. Él está claro, detenido claro, ahora, pero no está detenido por estos crímenes, sino por enriquecimiento ilícito y corrupción, ¿no? Que es lo curioso. A veces importa más el dinero que la vida de los seres humanos, ¿no? Y en 2015 asesinan a Rubén Espinosa, pues mi amigo, compañero de claro, ABC, a descanse. de, de Cuarto Oscuro. Y es ahí cuando yo me veo en la necesidad de salir del país por más de un año. Y viví en Chile. Me fui para allá, arropado por colegas y por los propios medios de comunicación, que debo decir que me continuaron pagando, ¿no? Cuarto Oscuro continuó pagando la El maestro estancia. Valtierra, Así es.
continuó pagando pues mi trabajo de mes con mes. Yo hacía algunas cosas que tenían que ver con México, pero también sucedieron cosas importantes en Chile, ¿no? También para la agencia P hice algunas historias. Pero, por ejemplo, me tocó cubrir un tsunami en esa región, en la región de Coquimbo, en Chile, al norte. Y fue muy enriquecedor también poder participar de estas coberturas ya internacionales, ¿no? Los primeros 2 meses, 3 meses que estuve allá fue muy complicado, ¿no? Había un duelo bastante fuerte por la pérdida de mi amigo, pero pues Claro, también el autoexilio, ¿no? Que no puedo decir que fue un exilio de manera legal porque pues no fueron en las condiciones en que uno llega a una embajada, etcétera, ¿no? Fue un autoexilio, ¿no? Y, claro. em, y bueno, después de estos 2 meses, pues como horribles, empiezo a fotografiar en Chile y salen estas historias que me conectan y que me gusta cubrir. Y pues llegué a Coquimbo a cubrir este tsunami muy grande, ¿no? De una magnitud bastante fuerte. Chile es un país altamente sísmico, pero pues nunca había cubierto un tsunami, ¿no? Claro, Y, y también pues una historia bastante interesante sobre medio ambiente, que creo que a partir de ahí empecé a trabajar más historias de cambio climático, que es la mortandad de peces y la contaminación del mar en la región sur de Chile, particularmente en Chiloé, donde las empresas salmoneras, pues se les hizo fácil tirar todo el desperdicio que tenían al no vender el salmón que estaban produciendo y pues contaminaron el mar, según Greenpeace, pues por 90 años, ¿no? Esto dejó una mortandad de toneladas y toneladas de animales, tanto peces como pingüinos, como aves, como mamíferos más grandes, ¿no? Como lobos marinos, por ejemplo. Y bueno, estuve ahí haciendo una serie que también fue una manera nueva de narrar, que yo siempre he venido del breaking news y de las historias duras y del fotoperiodismo clásico, pero claro. ahí tenía la posibilidad de explorar mis narrativas y cómo quería contar las historias eh, con un poco más digamos que de punto de vista personal, ¿no? Que Claro. generalmente en la escuela y en el periodismo te dicen que eso no debe de existir, pero pues al final terminamos siendo personas que pensamos y que dirigimos la mirada o las fotografías hacia lo que nos interesa y cómo nos interesa contarlo, ¿no? Y es ahí cuando yo empecé a narrar desde otro punto de vista y hacer una analogía un tanto poética sobre el dolor del mar y lo que sentía el mar en ese momento, ¿no? Entonces eso me gustó mucho y empecé a explorarlo, pues durante esta terrible vivencia que es tener que irte de tu país por seguridad, tener que vivir un duelo, pues por tu colega asesinado Claro. y salir a flote ante esta situación. Eh, Pues tu estancia ahora sí que en la tierra del maestro Marco Ugarte, que le mando un abrazo al maestro Marco Ugarte, al Así es. maestro Claudio Cruz, que en paz descanse, otro maravilloso fotógrafo chileno, muy querido por todos los mexicanos, a Así esos dos es. chilenos, a Eduardo Verdugo, otro gran amigo también, Muy buenas chileno, peruano personas. chileno. Sí. Pues te trataron, te fue bien en esa estancia, en ese país tan hermoso. ¿Y cuánto duraste ahí exactamente en Santiago? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve más de un año, más de un Estuviste año. buen tiempo, ¿eh? Vine a Veracruz, soy aficionado a los tiburones rojos, más bien, Ah, ahora extintos. Y justo esa vez estábamos bueno, en la final de la Copa MX y dije, bueno, creo que nunca voy a ver a los tiburones campeones y me vine, tomé un vuelo y en secreto llegué a Veracruz y fui al partido. excelente. Pero bueno, estuve más de un año allá. Aparte de estos colegas que mencionas, Marco me ayudó muchísimo, ¿no? Claro, A hacer este traslado. Estuvo hablando con las autoridades, me contactó con colegas, pero también Ginette Riquelme, por ejemplo, ¿no? Mis colegas veracruzanos que estaban allá, Rodrigo Soberanes, Brenda, me ayudaron muchísimo. Andrés Pérez, Nicole Cram. Qué sé yo, Pablo,
Cristóbal, etcétera. Gente que aprecio mucho y que siempre los tengo en la memoria, ¿no? Porque Claro, pues ellos me arroparon, ellos me abrazaron, ellos eh, me escucharon y me ayudaron a salir adelante en esos momentos, ¿no? Tal vez ahora se me está olvidando a alguien, no quisiera dejarlos fuera, pero sí. son personas, Eli también, que me ayudaron muchísimo estando allá. ¿Qué te iba a comentar? Tu familia todo bien en ese tiempo, ¿ah? Tus Bueno, papás todo bien en cuanto a ellos seguridad. tranquilos, todo tranquilo ellos acá en Veracruz. En Pues ese tiempo. en cuanto a seguridad física, sí, Ok, emocionalmente destruidos conmigo, ¿no? O sea, claro, sí te entiendo. no, sí, la familia sufre mucho los estragos de lo que nosotros vivimos y ahora, bueno, lo analizamos y desarrollamos estrés postraumático todos en la familia, ¿no? Claro, Particularmente, pues uno que lo vive diariamente y lo enfrenta, pero digamos que de manera indirecta, pues uno afecta a la familia también sí te entiendo. emocionalmente, ¿no? ¿Qué te iba a comentar? ¿Regresaste en qué año de Chile a Muy Veracruz? interesante, sí. Yo regreso en 2016. 2016. Ok, Sí, regresas ahora sí que a tu casa de nuevo. ¿Y qué es lo que, y qué llegas haciendo, Félix? ¿Te reactivas a tus actividades normales, ya todo tranquilo? mira, Más o menos, es interesante porque yo regreso cuando Javier Duarte, el gobernador del que estábamos hablando, claro, se va prófugo. Entonces yo analizo la situación y digo, ok, Javier Duarte no va a estar pensando en mí, él va a estar pensando en que no lo detengan, ¿no? claro, Y claro. básicamente yo regreso cuando él se va prófugo, posteriormente es detenido en Guatemala y es extraditado a México. Y entonces yo vuelvo, digamos, no a la normalidad, pero sí, porque pues uno nunca puede seguir normal después de que te Sí, pasan sí te estas cosas, entiendo. ¿no? Pero trato de trabajar de otra forma, ¿no? Trato de hacer otras historias, de narrar de manera distinta. Hago un festival junto con mis colegas de ABC Noticias que ya mencioné, Coral, Ali, Yair, Claro. ¿no? Oscar. Y queremos hacer este festival de fotografía periodística y documental que iniciamos en 2014 con Rubén en un congreso muy chiquito y dijimos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, debemos de seguir haciéndole frente a la censura y hacemos Mirar Distinto en 2016. Lo reactivamos con todo el miedo del mundo, Hijos, me pero imagino. con todas las ganas de hacerlo y llegaron colegas de Chile que yo había conocido, llegaron para acá, Qué de padre. Migrar Foto, por ejemplo, y algunos otros invitados como Ángela Ponce, de Perú, etcétera, quienes también, de cierta manera, el festival hacía que arropáramos a los fotógrafos de Veracruz, ¿no? Al traer esta gente al lugar, al epicentro y a la zona más peligrosa, incluso del mundo, eh, incluso más peligrosa que los sitios de guerra, según organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, llevarlos a Veracruz era también arropar a los colegas locales que estaban fotografiando en esas condiciones. Y es por eso que Mirar Distinto creció lo que creció. Pero yo regreso prácticamente al inicio del festival, ¿no? Cuando estábamos a punto del festival, a punto de hacerlo, lo estuve coorganizando a la distancia cuando yo estaba en Chile. Y bueno, continúa hasta la fecha, ¿no? Es el festival Mirar Distinto. Así es, Mirar Distinto. ¿Y Sí. se sigue haciendo anualmente, Félix? Lo hacemos cada 2 años, Cada 2 años. Ok, desde perfecto. ¿Y siempre, dos cuándo mil toca el catorce dos próximo? mil dieciséis El próximo toca el año que viene. Lo Ok, hicimos el año pasado. Fue el festival más grande que nosotros hubiéramos, no, no, ni lo imaginamos, ¿no? O sea, el sentirnos arropados por tanta gente claro. nos hizo sentir que estábamos haciendo las cosas bien. Yo me atrevo a pensar que es el festival más grande en México y uno de los más importantes en América Latina en cuanto a fotografía periodística y documental. Este año, bueno, en años pasados, bueno, estuvo Fred Ramos, por ejemplo, John Moore, eh, distintos colegas que enaltecieron, pues, James Rodríguez, que enaltecieron como el trabajo que ellos hacen en sus regiones, ¿no? Pero este año lo hicimos aún más grande. Invitamos gente de National Geographic,
por ejemplo, Florence Gupil Qué de padre. Perú, Rodrigo Abde de AP, que seguramente tú lo debes de conocer. Nos arropó, por ejemplo, Leica, ¿no? Como sponsor y un sinfín de actividades que tuvimos que llenaron, Yael Martínez, por ejemplo, que llenaron un teatro y vino gente de 8 países a visitar el festival. Excelente. Muy, muy, muy grande y muy bonito. Félix, y ahorita que después de todo esto, tu regreso y todo, retomando el tema, te activas con la AP y con con Cuarto Oscuro y sigues cubriendo con regresas a tu normalidad profesional en tu vida. Yo dejo de cubrir Cuarto Oscuro porque cuando yo me voy, se queda una compañera aquí en Veracruz Ok, y ella pues continúa trabajando, ¿no? Era una manera también de respetar claro, pues claro. esta situación, pero yo continúo con AP, empiezo a trabajar para medios internacionales, periódicos sobre todo como Volkskrant, que es un periódico holandés, con el cual continúo teniendo una muy cercana relación de trabajo. Washington Post dice algunas cosas, Le Monde con Francia. Por ejemplo, estos dos periódicos publicaron un proyecto personal que empecé a hacer cuando regresé de Chile y era un proceso muy introspectivo, ¿no? Yo en Chile me cuestioné mucho cómo era mi relación con mis amigos asesinados y mis colegas y con sus familias. Y me sentía, de cierta manera, pues bastante culpable de que la última vez que vi a sus familias fue cuando fui a cubrir su velorio. Y intenté buscar un pretexto para encontrarme con ellos y fue este proyecto Vestigios, que además pues es un homenaje a cada uno de mis colegas asesinados. Y yo fotografié los objetos de ellos que nos hacían sentido, ¿no? Que nos hacían reencarnar a esa persona en ese objeto y volverla a traer a este mundo, ¿no? Bueno, Y fue junto con las familias. Al final me sentaba con ellos en la mesa, con las mamás, con los papás y hablábamos con las hijas. Y hablaba y le decía, bueno, ¿qué objeto te recuerda a tu mamá, por ejemplo, ¿no? La hija de Yolanda Ordaz me decía, pues las bolsas. Y yo también era una persona muy femenina, muy grande, traía bolsas muy grandes, ahí metía la cámara, la mini lab, la grabadora, su cuaderno, sus zapatillas, etcétera. Entonces encontramos una bolsa, aparte ella era reportera de policíaca, y encontramos una bolsa camuflada, ¿no? Que me daba todo el sentido. También la bocina de Moisés Sánchez, un periodista comunitario que utilizaba su taxi para informar, ponía la bocina arriba del taxi y iba narrando lo que acontecía en esas calles y que desafortunadamente fue asesinado después de Rubén Espinosa. Y un sinfín de objetos que encontré, de Guillermo Luna, de Gabriel Uge, del propio Miguel Ángel López Velasco, de Misael, etcétera. Que eso es el proyecto Vestigios, es un proyecto que pues ha dado u- un poco la vuelta al mundo, ¿no? Se presentó en 2023 en Alemania, ujú. en La Haya, en los Países Bajos. También estuvo en Nueva York y ha estado en Ciudad de México como exposición. Oye, Félix, pues mira, te felicito por por todo lo que has hecho en todos estos años. Lo que a mí me tiene muy sorprendido y te admiro mucho más ahora es que no olvidas tus orígenes, no olvidas a tus amigos, los que se nos adelantaron, por como mucha gente que en el periodismo se juega la vida todos los días en la calle. Hoy en día los tiempos son muy difíciles, sigue estando todo complicado, pero veo que tú no los olvidas y al contrario, estás al pendiente de su familia y eso habla muy bien de ti, te felicito. Esto de del festival te me hace muy interesante ese proyecto, o sea, maravilloso, te felicito también. Y bueno, Félix, te quería comentar que entráramos un poquito, Félix, ahorita al tema de la documentación de la migración y qué es Ujú. y qué es lo que al final de cuentas te está dando hoy en día ese maravilloso premio. ¿Me puedes comentar cómo comenzaste a documentar eso? Claro, pues fíjate que lo empecé a documentar a la par de la violencia, ¿no? Yo considero que la primera vez que yo hice, por ejemplo, una caravana migratoria fue hace 10 años y ahí yo básicamente estaba interesado en saber por qué
los migrantes se atrevían a cruzar a México, ¿no? Y esto a raíz de ciertos ataques que cubriendo la violencia, pues me di cuenta que sucedían, que era los migrantes pues siendo arrojados del tren, ¿no? Cuando no pagaban la cuota a estos grupos delincuenciales y eran mutilados, morían o las mujeres eran abusadas sexualmente, etcétera, ¿no? Entonces, me interesa mucho ese tema, ¿no? Y empiezo a documentarlo pues con una mayor cercanía. Después me tengo que ir a Chile y de una u otra manera, en una migración mayormente privilegiada, ¿no? Porque yo me fui en un avión, tenía mis Claro. papeles en regla, etcétera. Pero al final también tuve que salir del país por una situación de seguridad, como muchas personas en Centroamérica, en Venezuela, en otras regiones de otros continentes como África o Asia, ¿no? Tienen que emigrar de Medio Oriente, etcétera. Pues sentí la necesidad de ir un poco más adentro de lo que estaba fotografiando y empecé a realizar esta serie de imágenes que están conectadas con los sentimientos y las emociones de las personas. El proyecto se llama Sin Itaca que aguarde y es el título es referente al poema Peregrino de Luis Cernuda, el cual pues habla un poco de este viaje, de este limbo personal de lo que significa migrar, porque cada uno pues tiene una migración propia, ¿no? No es que estemos hablando de una generalidad. Todas las personas que caminan o que cruzan por nuestro país tienen sueños, dificultades, anhelos, añoranzas, que eso es lo que yo quiero retratar, ¿no? Y es este limbo justo el que me hace como encontrar estas emociones, ¿no? Ese es del día a la noche, por ejemplo, en el día podemos ver expresiones de felicidad, de esperanza, de alegría, ¿no? Pero conforme va transcurriendo el día, pues pasas a este crepúsculo, ¿no? A más o menos a las 6, 7 de la tarde, en donde ya la gente ya no habla con nadie, ya está más en introspección, pensando en sus problemas o en sus anhelos y posteriormente en la noche, pues ocurren dinámicas completamente distintas, ¿no? Que pueden ser incluso peligrosas, ¿no? Y Claro. es lo que yo transfiero del día a la noche, pero también el propio viaje del sur al norte, ¿no? Para mí es una similitud estas dos temporalidades que tienen que ver con el territorio, pero también con el cuerpo y la mente, ¿no? Y y ahí es donde yo empiezo como a tener un estilo particular para fotografiar, la luz que busco, los momentos muy relacionados con la pintura, por ejemplo, de Rembrandt o de otros artistas que a mí me gustan mucho y que yo llego a este estilo gracias a, a- a tener estas referencias, ¿no? Em, y bueno, a partir de eso, pues me interesó mucho y cada vez que hay un tema migratorio importante o no importante, ¿no? Porque no todo tiene que ser la magnitud de las noticias, ¿no? Constantemente los migrantes están transcurriendo todos los días por México y a pesar de que no son grandes caravanas, pues también las historias de ellos importan y más que uno ir a darles voz, porque a mí no me gusta decir que nosotros les vamos a dar voz, ellos tienen voz propia, más bien nosotros vamos a escuchar y a visibilizar lo que ellos quieren decir, pues es ahí como yo me adentro a estas historias que ahora pues esta fotografía es premiada por el Pulitzer, ¿no? Que es para mí pues un gran honor, pero también un recordatorio de todas estas personas que me abrieron la puerta y la confianza de, de sus pensamientos y de sus emociones para que yo pudiera contarle al mundo lo que estaba sucediendo con ellos. Félix, yo vi tu trabajo que se lo vamos a mostrar aquí a nuestros amigos del podcast. Tú te involucraste muchísimo no tanto involucrarte, sino adentraste al mundo de ellos, a su día a día, porque llevo imágenes en la madrugada, de día, de noche, caminabas la legua con ellos. ¿Cómo hiciste cómo te adentraste con ellos? Porque es gente pues también que pues tienen sus temores, porque les pasan muchas cosas durante sus Totalmente. trayectos, es gente que sufre mucho.
desde que sale de su casa hasta que llega al destino que buscan y a veces lamentablemente ni a su destino llegan. Exactamente. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de ese excelente trabajo que haces, de que prácticamente, platícanos un poquito, ¿vivías con ellos, viajabas con ellos? ¿Cómo fue que lograste capturar esos momentos tan impresionantes? Pues fíjate que este proyecto ha sido a través de coberturas que he realizado, pues principalmente para la agencia AP, pero en algunos momentos pasaba más tiempo que otros, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué a Ciudad Acuña con en la frontera con Texas, pues Sí, ahí sí, me estuve bastante tiempo, pues muy cercano a ellos, pero también las imágenes se daban solas, ¿no? Era claro, un limbo, pero del cual tú podías palparlo, ¿no? Estaba básicamente expulsados por México, ¿no? Para que cruzaran a Estados Unidos a través del río Bravo, pero en Estados Unidos había caballos que estaban tratando de impedir que ellos cruzaran a Estados Unidos, entonces era un vaivén en el río, ¿no? Y llegaba tanto en el día como en la noche era mucho más peligroso, ¿no? Estos peligros que te claro. hablo de la noche, las corrientes en el río Bravo son mucho más intensas, Sí, sí, eh, sí. el agua incrementa su nivel, ¿no? Me tocó ver un rescate de varios niños que estaban a punto de ahogar en ese momento. Y eso pues lleva tiempo. También recorrí cerca de un mes, un poco más de un mes, una caravana que partió desde Chiapas, la alcancé en la frontera entre Oaxaca y Veracruz y me fui hasta Mexicali, ¿no? Con la frontera con Yuma, Arizona. Y fue muy interesante porque yo llego pues muy abierto a escuchar a las personas. El 80% de mi trabajo se hace escuchando a las personas Ok, y el 20% es haciendo foto. ok. Entonces, los vínculos de confianza se generan pues muy fuertes y en un momento que no podíamos dormir en un hotel, nos quedamos con ellos en un antiguo mercado, ¿no? Escuchando música, ellos me cuidaban mis cosas, ¿no? Ellos cuidaban mi cámara, mi equipo, Fíjate, qué nos interesante. defendían, ¿no? Era muy interesante cómo Te para ellos, adoptaron. pues sí, exactamente, para ellos yo era uno más, ¿no? Claro, Y claro. se me hizo muy bonito y creo que esa cercanía pues también se refleja en las imágenes, ¿no? Sí, Eh, porque fíjate, perdón que te interrumpa, quiere decir mucho el trato que tiene uno como fotoperiodista con la gente con la que vamos a fotografiar, la tranquilidad, humildad con ellos, porque es gente muy sensible, son seres humanos, que están sufriendo el día a día y la preocupación, así como nuestras familias sufren cuando hemos salido de viaje, cuando tu exilio, o sea, nuestras familias también sufren, y yo creo que cuando tenemos esa sensibilidad nosotros, hace que genere calidad visual, y los comprendemos y los entendemos, Félix. Cuéntame un poquito de la foto ganadora, Félix, del Pulitzer. Cuéntame la historia, cuéntanos la historia a toda la gente que nos ve ahorita. Cuéntanos la historia de ese domingo, domingo que fue 23 de junio. 23 del año Ujú. 23, ¿no? Sí, y el día 23 Y también. el día 23. Cuéntanos un Sí, poquito ese día, cuéntanos la historia de ese día, hasta llegar al momento de la imagen, Félix, por favor. claro, es justo lo que hablábamos. Hay momentos en que eh, tiene uno que pasar mucho tiempo, no porque tenga por obligación, sino porque quiero entender y conocer y platicar. Y me paso un mes, ¿no? Como lo he dicho. Pero también hay momentos que son muy espontáneos, muy rápidos, que suceden muy cerca de donde tú estás, ¿no? Y que creo que eso hace que yo valore muchísimo este premio, porque no soy el fotógrafo que se tiene que ir a una guerra a Medio Oriente para ganar el Pulitzer. Soy un fotógrafo local que cubre historias locales en México, que cubre la mayor parte de su tiempo en Veracruz, con condiciones precarias, ¿no? Como todos los freelance que trabajamos en este país. Y ese domingo, pues era un domingo que yo estaba en casa de mis papás, que trato también de pasar los domingos con ellos, ¿no? Darles un poco de tiempo. Y me avisó un compañero, Manuel Monroy, de Veracruz en Alerta, me dijo,
Félix, a ti que te interesan los temas migratorios, me están reportando que hay un tráiler con migrantes adentro que se están asfixiando muy cerca de la caseta de Paso del Toro. Esta caseta está a 20 minutos de aquí. Yo ese día estaba en casa de mis papás, no traía mi cámara. Generalmente la traigo ese día, dije, bueno, parece ser un día tranquilo, no la voy a llevar. La dejé en mi casa y me tuve que regresar muy rápido para acá. Para esto ya se había formado una fila pues extensa de más de 1 kilómetro y yo dije, bueno, ahora cómo voy a llegar ahí, voy a tener que caminar, eso me va a quitar tiempo, etcétera. Y para muy buena suerte, pero no solo suerte, sino también el compañerismo que existe entre los colegas, Mario Alberto Sosa, un periodista veterano ya de Nota Roja, me dijo, yo voy a ir, ¿no? Es domingo, pero yo voy a ir, te llevo en la moto. Y él me llevó en la moto hasta este punto de la carretera, de la autopista, y ahí cuando llegamos, pues descubrimos que eran más de 500 personas que Hijo. estaban al momento que llegamos ya afuera, pero estaban viajando adentro de un tráiler que para los que no ubican más o menos cómo son estos trailers, pues son cajas de tráiler que circulan en la carretera, que tú por fuera los ves normales, pero por dentro tienen un segundo piso, ¿no? Y 250 personas van abajo y Hijo. 250 personas van con los pies prácticamente en la cabeza del otro, ¿no? Hacinadas completamente, con un calor sofocante de más de 40 grados en Veracruz, ¿no? Para esa fecha con un pavimento ardiendo y pues con la insensibilidad también de los traficantes que los dejaron ahí después de un desperfecto del tráiler y pues obviamente al ser un delito federal pues ellos huyeron y ni siquiera les abrieron las puertas. Fueron los propios automovilistas quienes sacaron a los migrantes de ahí, pero en ese momento pues llegó la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y algo que se prolongó pues por varias horas. Llega a caer la noche, llegan servicios médicos también para valorar el estado de salud de las personas. Y ahí es donde yo fotografío a esta señora guatemalteca con su niño en brazos. Ella está pues llorando, desgarrada porque va muy probablemente a ser deportada a su país después de un largo viaje y bueno, costos grandísimos, ¿no? De los traficantes, cerca de $11,000 o más que pagan por cruzar en esos trailers, donde empeñan todo, donde venden sus casas, etcétera. Pues ella llorando, eh, desgarrada, desconsolada, y su niño, pues en la inocencia, pero también en el amor, le ofrece de su paleta de dulce, ¿no? De caramelo, para que ella deje de llorar, ¿no? Y fue en ese momento que yo capturo esa foto. Y posteriormente, pues la magia la hace Enric Martí y mis compañeros de AP Editores, quienes seleccionan las fotografías 15 fotografías de 8 fotógrafos de la agencia AP que cubrimos migración desde Colombia hasta Estados Unidos, y ahí colocan esta imagen dentro de esta serie. Ese es el proceso. Ya nos contaste la historia de cómo se dio la imagen, pero me interesó mucho el dato del proceso del editor, la importancia del editor senior de las agencias, de cualquier medio de comunicación, la importancia que exista ese personaje y que tenga la visión y el ojo de saber ver la imagen, porque se puede ver, si no eres afortunado de tener gente fregona ahí en la P, que Claro. vio, ¿quién fue la editora que te escogió la foto, Félix? Bueno, mira, ¿O no yo tienes el dato? Si no tienes el dato, no hay problema. sí, para hacer el proceso como más amplio, quien me recibe en ese momento, un domingo, que también me parece que había otras actividades en la agencia, me recibe Moisés Castillo de Guatemala, me Ok, recibe mis fotos y las pone en el hilo, en la mesa, ok. ¿no? De ahí no estoy seguro si Anita Vaca, Tomás o Leslie es quien autoriza esa imagen, se va a la agencia como tal, ya propiamente ya en la red de AP. Y no es hasta un tiempo después que Enric Martí, eh, editor también, pues hace esta secuencia de imágenes y las postula al premio Pulitzer, ¿no? Con una gran visión, además de Claro. saber cuáles son las historias de las que se está hablando, ¿no? Cuáles son las historias que son importantes para el mundo y cómo construir una narrativa que abarque, pues, una problemática tan grande como lo es la migración, ¿no?
y bueno, ahí pues debo de reconocer el trabajo de todos mis compañeros de Claro, AP que trabajamos día a día en estos temas, pero también de los editores que tienen una gran visión para hacerlo, ¿no? claro. ¿Podrías, por favor, comentarle a nuestros amigos de Escribir con Luz quiénes son tus compañeros que también ganaron premio Pulitzer es un reportaje colectivo, Así es, Fel? ¿Quiénes son, por así es. favor? Yo los conozco, pero quiero que los comentes, Claro, por favor. claro. Bueno, desde el sur vamos a empezar con Iván Valencia, quien documentó este paso en el Darién, ¿no? Este difícil cruce en la selva entre Colombia y Panamá. De ahí posteriormente, pues, estamos en México trabajando 5 personas de las 8 que ganamos el premio. Ok, Está Eduardo Verdugo, que hizo una muy hermosa foto, dando un poco un rayito de esperanza ante esta situación. Pero también está Marco Ugarte, está claro. Fernando Llano, está Cristian eh, Torres Chávez, quien está en Ciudad Juárez, que Sí, sí, también sí. también es freelance, ¿no? Para AP y que ha hecho un trabajo increíble de migración en la frontera norte. Y posteriormente, pues nos saltamos el charco y está Gregory Bull Gregory y Bull. Eric Gay también, quienes están ya del otro lado, pues recibiendo estos migrantes y fotografiándolos, ¿no? Así que ese es el equipo que formó el premio. No, pues la verdad que impresionante trabajo de todos. Créemelo, Félix, tu historia es súper de éxito, de gente que viene desde abajo. Yo te admiro mucho tu trayectoria. Empezaste desde abajo, soñando desde niño y eso tiene mucho mérito. Me gustaría mucho, ya para casi despedirnos, Félix, me llama mucho la atención algo y me gustaría que nos aportaras algo a toda la gente que nos ve y a las nuevas generaciones de fotógrafos, entre ellos mi hijo que tiene 17 años y que dice que ella es fotógrafo de prensa, porque pues ahí en la casa igual, nomás hablamos de fotografía, cuarta Claro, generación de mi familia de fotógrafos, ahí se habla más que de foto y mi hijo ya anda con ese rollo, genial. pero me gustaría que ese tipo de personajes como mi hijo les dejaras algo, un consejo, algo, porque el premio Pulitzer se dio en Veracruz y me llama la atención que dices, yo no necesito ir a ninguna guerra para poder documentar algo y que te dé ese premio. Y hay gente, y me incluyo yo de viejo ya, fotógrafo veterano, que siempre soñé con ese premio, aún a mi edad todavía que ando activo ahí más o menos, todavía sueño con ese premio, pero mucha gente, cuando yo empezaba, yo también soñaba con que yo quería la guerra y porque me llamaba la atención eso porque yo veía que los premios se podían ganar allá, pero veo que no, Félix. El ejemplo eres tú y el ejemplo de los demás compañeros del AP que sacaron ese trabajo, que un premio Pulitzer se puede ganar aquí en Monterrey, se puede dar buscando un trabajo profesional, dedicándote a algo, buscando objetivos claros. Se puede en Monterrey, se puede en Guadalajara, en México, en cualquier lugar del país, se puede dar un premio Pulitzer. Tú eres un ejemplo para mí de esto y el que Ujú. siempre estés preparado para estar en el lugar indicado, Félix. Sí, creo que eso es lo más valioso que he rescatado del premio, ¿no? Que reconocerme como un fotoperiodista local es Eso me gusta valioso, mucho. ¿no? Generalmente las grandes empresas menosprecian cada vez menos, afortunadamente, ¿no? A los fotoperiodistas locales, pero somos nosotros quienes tenemos el pulso de la situación que se vive en los lugares donde estamos, ¿no? Somos nosotros los que tenemos los contactos, los que conocemos las historias, los que vivimos las historias, ¿no? Y, y para mí es súper importante que este premio pues sea con una fotografía de aquí de Veracruz, ¿no? Sí, imagínate. Eso me emociona mucho porque también lleva otras connotaciones que lo puedo repetir, ¿no? Los fotógrafos locales y los fotógrafos freelance, particularmente, vivimos condiciones bien desiguales en cuanto a lo laboral, ¿no? Y a las Claro, prestaciones, ¿no? En Veracruz, por ejemplo, el promedio del salario para un fotoperiodista es entre los 5,000 y 8,000 pesos al mes, cuando mucho, ¿no? Y yo lo viví durante mucho tiempo, ¿no? Lo sigo viviendo también. Estoy muy agradecido con las empresas donde trabajo, los medios, los periódicos, porque
de una u otra manera pues han dignificado esta profesión con mejores salarios. Sin embargo, lo que viven y lo que viví como fotógrafo trabajando para medios en Veracruz es que son condiciones totalmente inhumanas y precarias. Y el hecho de que el premio me haya caído, como al igual que le pudo haber caído a cualquier otro de mis colegas aquí en Veracruz, pues me hace muy feliz de que así sea y de poder mostrarle al mundo que tenemos con qué y que tenemos herramientas para hacerlo y que sabemos lo que estamos haciendo y que no necesitan traer a los grandes corresponsales a cubrir las historias que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y eso me motiva mucho y eso es como el consejo que les doy a las nuevas generaciones. eh, que claro, que todo el mundo soñó con ir a la guerra, todo el mundo soñó con un Pulitzer, todo el mundo soñó Claro. con publicar en National Geographic o en New York Times, pero que para eso hay que caminarle y que hay que enfocarnos en las historias que conocemos, que tenemos a la mano y que entendemos mejor. O sea, estar aquí en Veracruz y hablar de situaciones que podrían parecer intrascendentes para el mundo, pero que al final las vemos publicadas en Washington Post, en Le Monde o National Geographic, pues quiere decir que esas historias importan y que las personas con las que estamos hablando importan, ¿no? Y creo que eso es lo más destacable que yo les podría decir a los jóvenes, ¿no? Hagan las historias que tienen a la mano y no dejen de soñar en las otras cosas, pero que también se den cuenta que como yo y que como Cristian podemos ganarnos un Pulitzer con las fotos que hacemos aquí, ¿no? Ese sería mi consejo. No, excelente, te agradezco mucho tu consejo. La verdad que toda la gente que nos está viendo, este, la verdad que, no sé, me emociona mucho lo que dices porque es cierto, todos tenemos sueños y ilusiones profesionalmente, pero a veces que vemos de que pensamos en que hay que irnos a otra ciudad para crecer y todo, pero siendo que aquí si vemos nuestro entorno, hay cosas interesantes que se pueden documentar, pero depende mucho de tu visión, de tu creatividad y de tu dedicación a la carrera, Así porque es. esta carrera, tú lo sabes bien, se lleva muchos sacrificios, el tiempo de la familia, muchas navidades que no estamos, Ujú. cumpleaños de papá, de mamá que no estuvimos, en mi caso de mis hijos también, y Sí, pues esto así es, ¿verdad? Quien quiere llegar, yo creo que tiene que sacrificar un poquito algunas cosas, pero está la recompensa. Yo creo que este premio, tengo esa duda nada más, Félix, este premio también tú lo sientes compartirlo con tus amigos que se nos adelantaron, ¿verdad? Con, totalmente. En este premio, pues, abarcan muchas personas, ¿no? claro, Mis amigos que no están, ¿no? Que nos arrebataron, ¿no? Nos arrebataron impunemente, la mayoría todavía siguen impunes. Pero también mis colegas con los que trabajo todos los días, ¿no? Las personas que confían en mí para darme información, no soy una persona que no me considero solo un fotógrafo, sino un fotoperiodista, ¿no? Que investiga, que tiene fuentes y contactos y que claro. gracias a esos fuentes y contactos, pues uno llega también a las cosas. Ellos también merecen ser reconocidos y pues mi familia que ha vivido toda esta carrera junto a mí, ¿no? Esas son las personas que yo más recuerdo cuando pienso en este premio, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte tu familia que también ha sufrido contigo los tiempos difíciles, como todas nuestras familias, de todos nuestros amigos que nos ven ahorita que se dedican a esta profesión, nuestras familias sufren mucho en tiempos difíciles, pero ahorita es tiempo para que estés contento, Félix, que lo disfrutes mucho con tu familia, le das un abrazo de mi parte. Me gustó mucho la parte en que tu papá te regaló una cámara de juguete, me recuerda mucho a mis inicios de mi papá, que fabricaba cámaras, mi abuelo. Y Sí. pues no sé, me siento muy contento y muy, pero muy agradecido de verdad que estés conmigo en este podcast. Este es un proyecto nuevo que estamos empezando, pero que vamos así como todo mundo, o sea, yo sigo soñando, le digo a los muchachos, yo sigo soñando con innovar, con renovarnos y Claro, empezar a actualizarnos. sí, Para mí ha sido difícil estar aquí sentado frente a una cámara, pues yo nunca había entrevistado a nadie. Entonces, que nosotros por eso se llama Escribir con Luz, Félix, porque nosotros escribimos con luz y por sí, eso este podcast se llama así, como un homenaje a toda la gente como tú, que se juega la vida todos los días en este país tan complicado y tan difícil para poder informarle a la gente. Por eso se llama Escribir con Luz este podcast. Félix,
No sé si Gracias. quieres agregar algo, hermano. No, pues muy contento de estar aquí, de que tengas también la oportunidad de abrir este diálogo a la gente. Estos temas generalmente los platicamos entre nosotros, pero ahora que pues lo pueden ver en redes sociales, pues ya llega a más personas, ¿no? Y que vale la pena escucharnos porque tenemos cosas que decir y que también vale la pena entendernos entre nosotros mismos y discutir y dialogar en torno no solo a las problemáticas que nos afectan, sino también a reconocer los logros y los esfuerzos de cada uno. Así que eso es muy valioso para mí y pues te agradezco mucho también el tiempo y el espacio por que estás haciendo tú para hablar de estos temas. No, y muchas gracias. Y te voy a agradecer bastante que me sugieras gente de Veracruz que tengan historias de éxito. Aquí este sitio, este modesto podcast se ha abierto para darle cabida a toda la gente, tanto gente de experiencia, gente como en tu caso, ganadores de premios internacionales de gran trayectoria, como gente que empieza, Félix. Si tú tienes alguna historia, oye, Villa, tengo una historia así, recomiéndame a la gente. Está abierto para todos, Félix. Voy a hacer lo posible por ir a Veracruz el año que entra a ese festival. Tienes que venir, sí. Me va a dar mucho gusto estar ahí con ustedes, toda la gente, a todos los amigos de Veracruz. Y vamos a hacer todo lo posible por estar. Y aquí está abierto para quien quiera estar aquí en Escribir con Luz, que tenga una historia de éxito, Félix. Recomiéndame gente. Recomienda Seguro gente que sí. que quieras recomendarlo. Es un espacio abierto. Te agradezco Ahí tengo mucho, una muy buena Félix. lista. No, excelente, ¿no? Sí, ya vi, o sea, y de verdad, es un espacio abierto para toda la gente, para gente joven, para gente que anda haciendo multimedia, o sea, esto es para eso se creó este sitio. Muchas Muchas gracias, Félix, te agradezco mucho, de verdad, hermano, tu tiempo que nos diste, sé que tienes muchísimas entrevistas que te andan buscando por todos lados, y que te hayas dado el tiempo para atender este podcast, Félix. Muchas gracias. Te lo agradezco, Villa, y pues a la gente que está escuchando también muchas gracias por quedarse aquí. Gracias, Félix. Un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, hermano. Hasta luego.